El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos este viernes, ya terminando la semana y desde luego empezando el fin de semana esta tarde, así es que nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí en Mega Noticias en el tema sobre la mesa. Saludo con mucho gusto a Felipe González que nos acompaña en el análisis de este viernes. Siempre hay tema, Felipe. ¿Cómo estás, Raúl? Me da mucho gusto saludarte en el tema sobre la mesa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, a ver, se acaba el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, ¿sí? Y seguimos esperando el dictamen del INE que irá a determinar cómo quedará conformado el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, de acuerdo al número de votos. Y este debate se ha levantado un gran debate, sobre todo por la intromisión de la secretaria de Gobernación, sí, que dio a conocer un panorama de lo que desde el gobierno ellos esperan que tenga Morena y sus aliados representando en la Cámara de Diputados. Y vaya que es importante para este gobierno y para el próximo, porque habla precisamente de la posibilidad de tener un Congreso, sí, mayoritariamente a favor, para poder hacer los cambios constitucionales que se hagan. Y hay un debate entre los constitucionalistas, entre los jurídicos, porque bien si se reconoce el triunfo apabullante de Claudia, de Morena, de sus aliados en el pasado 2 de junio, sí de alguna forma la interpretación que hacen de la ley, sí, pues lógicamente nos lleva a una sobrerepresentación. Yo entiendo, Felipe, que el ganador debe tener ese bono de mayoría que le permita un buen gobierno, que le permita gobernar. Pero lo que parece que está ocurriendo y quienes advierten que esto nos puede llevar otra vez a esos tiempos del partido único, sí, donde lo que se decía desde el atril presidencial se hacía y estaban los poderes, los otros dos, el legislativo y el judicial, a hacer lo que ellos quisieran. Entonces está este debate, pero no queda claro. Yo diría que son 3 temas, para darte la palabra, los que están hoy en debate. Uno, que la ley, la Constitución dice que ningún partido debe tener más de 300 diputados o más de 300 diputados. El segundo, que también la ley dice que ningún partido debe tener más del 8% de representación. Y un tercero es que no se especifica o la ley especifica que habla de partidos y no de coaliciones. Yo diría que en esos 3 puntos está este gran debate, Felipe. ¿Cómo lo ves? Raúl, sí, yo coincido contigo, estamos frente a 3 momentos, pero incluso yo iría un poquito más atrás, Raúl, al hecho de que esta previsión que establece la Constitución en su artículo 54 viene de una reforma que se hizo en el año de 1996 y de una reforma posterior que se hizo en el año 2008 que, mira, no lo dicen los juristas, lo dicen mucho los políticos y la sabiduría popular. Echa la ley, echa la trampa. Y en este sentido, los partidos políticos se han aprovechado justamente de las condiciones y de la posibilidad de interpretar la Constitución mexicana en su favor. Sí. Esta discusión respecto de la sobrerepresentación en este momento es una discusión que ya tuvimos en el año 2015 y que ya tuvimos en el año 2018 y que se está repitiendo de nueva cuenta y que si nos atenemos a las experiencias que vivimos en el pasado, pues no creo que vaya a favorecer a la oposición política en México y sí al contrario, que vaya a favorecer a Morena y a sus aliados. El Instituto Nacional Electoral ha dicho que pues lo que tiene que hacer es aplicar la Constitución, que no se trata de interpretar. Seguramente tendrá que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque yo estoy seguro que el reparto no le va a gustar ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a ningún otro partido político. Porque sí, efectivamente se está configurando este escenario en el que Morena y sus aliados van a resultar sobrerepresentados en el Congreso de la Unión. Pero más allá de eso, Raúl, y esto quizá también es un asunto que tuviera que debatirse en algún momento, ya no hoy porque pues ya la elección ya pasó, pero el tema
de los plurinominales, de la representación proporcional y de cómo se hace esta representación proporcional, porque se reparten espacios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados por el porcentaje de votos y al mismo tiempo por la primera minoría. Y al final, cuando uno empieza a buscar las fórmulas a través de las cuales se realizan estas asignaciones, aquello es unas fórmulas aritméticas francamente incomprensibles. Al margen de lo político, al margen de lo político, las fórmulas aritméticas, el cálculo matemático es incomprensible. Y bueno, todo esto yo creo que se puede resolver si la próxima legislatura tiene la voluntad de acabar o de revertir la reforma de 2008, regresar quizá a 1996 e incluso regresar, pues no sé si a la década de los 70 cuando la representación proporcional se entendía de otra manera. Sí, ahora, la verdad es que como bien lo dices, nos encanta complicar mucho las cosas. Estamos sobreregulados, ¿sí? De alguna forma. O sea, vemos la ley, vemos lo que pueden hacer los candidatos, lo que pueden hacer los partidos, el dinero, de alguna forma, que nunca se transparenta correctamente, o esas resoluciones como la que ya tuvo una sala del Tribunal Electoral, donde reconoce que fue inequitativa esta elección, con participación del presidente López Obrador, metiéndose en las campañas y todo, pero no pasa nada. O sea, simplemente no pasa nada. Y déjame agregarle a este panorama, que me parece que es fundamental, sí. A veces cuando uno escucha los números, y es lo que quiero exponer contigo y con nuestra audiencia, a veces dices, bueno, sí, realmente no hay una razón para que Morena y aliados, que obtuvieron el 54% de los votos con mucha mayoría, tengan una representación del 75% en la Cámara, como lo propone Luisa María Alcalde, o como lo vio Gobernación, o lo ve el gobierno, ¿sí? Y déjame ir a otros datos. Morena y aliados hubo 54% y van a tener, o podrían tener, un 75% de representación. Pero mira, el PAN, que tuvo un 18% de los votos en la jornada electoral, tendría solamente una representación del 13%. O, peor tantito, Movimiento Ciudadano, que tuvo el 11% de la votación, tendría solamente el 4.8% de representación. Mientras que el PT, aliado de Morena, por ejemplo, que tuvo solamente el 5% de los votos en la jornada electoral, tendría el 10% de los diputados en el Congreso. Entonces, a ver, a grosso modo, dirías, oye, esto es inequitativo y habría una sobrerepresentación, pero como bien lo dices, claro, sí, es tan una fórmula que ha sido tan complejo esto, que ahora, bueno, el Verde, que es especialista ya sabes, el Verde ha sido especialista en esto de las sobrerepresentaciones, ha sido especialista en el acomodarse, vaya partido el Partido Verde, sí, que resulta el ganador, por cierto, uno de los ganadores, porque con muy poquita votación tendría una gran representación, pero bueno. Sí, el Partido Verde debe tener 9% de los sufragios y va a ser, en términos de su composición al interior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mucho más grande en términos de representación que el Partido de Acción Nacional. Eso muestra una de estas inequidades que tienen que ver con la legislación tal y como se encuentra en este momento. Pero vayamos a otros números, Raúl. En el año 2015, el PRI y el Partido Verde, que iban aliados, consiguieron 40.3% de los votos. Y siendo estrictos, les tendría que haber tocado una representación total del 48.3% de los legisladores, por esta fórmula de que no pueden tener más que el 8% más de los votos que obtuvieron. Pues tuvieron 50% de los diputados. Poco más de 2 puntos porcentuales por encima de la representación que les tocaba. Y en 2018 le pasó exactamente lo mismo a Morena, al Verde y al Partido del Trabajo. Tuvieron 45.9% de los sufragios,
pero 61.6% de los legisladores totales, de modo que también tuvieron una sobrerepresentación muy importante en la legislatura, que por cierto está a punto en la legislatura que terminó a mediados del sexenio de López Obrador. Es decir, la sobrerepresentación ha estado ahí. Se discute por parte de los partidos políticos cuando les conviene, o cuando no se sienten suficientemente favorecidos por la legislación, y cuando no es así, entonces sí levantan la voz. Claro, pero mira, ¿y en qué va a terminar? No lo sabemos. Finalmente va a ser el INE y luego seguramente el tribunal, la sala superior, que por cierto le faltan 2 magistrados, tiene solamente 5 de los 7. Y bueno, ahí te das cuenta, no cabe duda que López Obrador es un animal político en toda la extensión, ¿sí? O sea, el haberse detenido para que no se nombraran los magistrados en su momento, como le ordenaba la ley para que el Senado pudiera elegir a los 2 magistrados faltantes, ahora entendemos por qué. Porque mejor, pues ¿para qué los nombro? Mejor así nos vamos, van a tener que llamar a un magistrado externo de una sala regional y de alguna forma ya veremos, ¿sí? Pero por lo pronto el fin de semana, este Frente Cívico, que digamos fue el que cobijó a Xóchitl Gálvez, a los partidos, digamos, PRI, PAN, pero digamos el Frente Cívico está llamando a pues unas manifestaciones en las sedes del INE en diferentes ciudades, en por lo menos 50 ciudades el próximo domingo, con la idea de replicar un poco el tema eso de la marea rosa para que se defienda precisamente el tema de la sobrerepresentación. Yo tengo pocas expectativas sobre el éxito, pero seguramente habrá muchas personas que quieran y que acudan desde luego a estas manifestaciones para, digamos, hacer presión a las autoridades del INE para que resuelvan de acuerdo a la ley. Pero bueno, no sé, ¿tú qué expectativa tienes de este? Yo creo que no van a conseguir una convocatoria demasiado gruesa. Paradójicamente ahora cuestionan una posible resolución del Instituto Nacional Electoral, los mismos que decían hace unas semanas, hace unos meses, que el INE no se tocaba. Bueno, hoy no les gusta la posibilidad de que el INE resuelva en favor de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, así que creo que son estas paradojas que tiene la vida política en la República Mexicana. Hay muchas voces que están cuestionando el tema de la sobrerepresentación, esas mismas voces que en el pasado no dijeron absolutamente nada respecto de estos fenómenos de sobrerepresentación que habíamos platicado. Y al final, Raúl, creo que ya tenemos más o menos, vislumbramos lo que pueda pasar después de la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta misma semana de prácticamente no tocar el resultado de la elección en el caso presidencial. Me parece que por ahí estará el camino y en ese sentido, pues decir que pues a palo dado ni Dios lo quita. Estoy de acuerdo contigo en que de alguna forma no veremos de alguna forma gran cambio en esto, ¿no? Y sí, de alguna forma, pues está digamos, esta visión de algunos grupos de que el que tenga esta mayoría tan brutal en la Cámara de Diputados, sí nos hará regresar a un sistema de una persona, de las decisiones de un solo hombre, de las decisiones de un solo partido, lo que hemos vivido. Sí, y bueno, ya veremos finalmente qué es lo que pasa con esto. Esperemos que el INE pronto ya dé la resolución, de ahí pasará seguramente al tribunal. Y lo que sí veremos es que el 1 de septiembre sí veremos un nuevo Congreso con una nueva conformación. Los que se quejaron antes, ahora seguramente estarán contentos con esto, y los que antes tuvieron esa ventaja, pues ahora seguramente los vemos en el pataleo, que es lo que estamos viendo. Pero ya en términos prácticos me parece que sí, viendo los números que se han dado a conocer por parte de los analistas, de los constitucionalistas, sí puede haber de alguna forma una evidente sobrerepresentación con las consecuencias que esto puede tener, Felipe. Sí, yo agregaría finalmente, Raúl, que pues ya visto estos escenarios, el PRI sobre todo
tendrá que aprender a ser una verdadera oposición, Raúl, porque estos espacios que no ganaron en las urnas, la única manera en la que los pueden recuperar es siendo realmente una oposición combativa, una oposición que resulte realmente en una opción política para los ciudadanos comunes y corrientes y que puedan conquistar curules en las urnas para tener una mayor representación en el Congreso de la Unión en un futuro no muy lejano. Las cosas están cambiando. Felipe, muchas gracias por tu análisis y gracias y desde luego te esperamos la próxima semana. Un saludo. Muchas gracias, Este Raúl. es el tema Hasta sobre luego. la mesa. Muchas gracias. Sigue informándose aquí en Mega Noticias, como siempre. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.